Frecuentemente, en la ingeniería, es necesario transportar energía entre diferentes dispositivos en un sistema. Para este propósito, estos dispositivos se interconectan mediante conductores eléctricos. La interconexión de tales dispositivos, también llamados elementos, es lo que se conoce como un circuito eléctrico. Un circuito puede ser simple, como una bombilla conectada a una batería, donde la batería es una fuente de voltaje que suministra la energía adecuada para que se encienda la bombilla. También pueden existir circuitos más complejos, compuestos de diversos elementos, desde resistencias, LEDs, condensadores e inductores, hasta diodos, transistores, amplificadores operacionales y demás circuitos integrados. Sin embargo, sin importar cuán complejo sea, un circuito puede analizarse mediante las técnicas de análisis de circuitos. Estas técnicas funcionan en cualquier circuito debido a que se basan en leyes fundamentales demostradas y comprobadas desde hace un par de siglos. En el libro Fundamentos de Circuitos Eléctricos se estudian estas técnicas que constituyen la herramienta básica para aquel que quiera entender el funcionamiento de los circuitos eléctricos. Así como usted encontrará en la inmensa mayoría del material bibliográfico de la teoría de análisis de circuitos, el sistema de unidades mayormente utilizado en la ingeniería es el Sistema Internacional de Unidades, caracterizado por sus 6 magnitudes fundamentales: la distancia, la masa, el tiempo, la corriente, la temperatura y la intensidad luminosa. Una de las ventajas del Sistema Internacional de Unidades es el uso de prefijos que denotan una potencia de 10, esto es útil para expresar tanto cantidades enormes como cantidades pequeñas de forma clara. La magnitud más básica en el análisis de circuitos eléctricos es la carga, la cual también es utilizada para la explicación de diferentes fenómenos eléctricos. Un átomo está formado por neutrones, protones y electrones. La carga del electrón es negativa y tiene un valor de 1.602 por 10 elevado a la menos 19 coulombs, mientras que un protón está cargado positivamente con la misma magnitud. Algunas consideraciones a tener en cuenta sobre la carga son las siguientes. Primero, un coulomb se considera una magnitud muy grande. En un coulomb de carga se tienen 6.24 por 10 elevado a 18 electrones, es por esto que en la mayoría de los casos cuando se habla de carga se considera el orden de los micro, nano y pico coulombs. Segundo, experimentalmente solo se han encontrado cargas en la naturaleza cuya magnitud es múltiplo entero de la carga de un electrón. Piensa por un momento qué significa esto. Tercero, teniendo en cuenta el principio de conservación de la energía, el principio de conservación de la carga dice que la carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Una de las propiedades de la carga es que es móvil, es decir, puede transferirse y ser transferida en otras formas de energía. La velocidad de movimiento de la carga en función del tiempo es lo que se conoce como corriente, lo cual se expresa matemáticamente de la siguiente forma. En donde la corriente se expresa en amperes, la carga en coulombs y el tiempo en segundos. En esta expresión, se puede interpretar a la corriente como la cantidad de carga transferida en una superficie en un intervalo de tiempo, o en caso de que la carga varíe, se puede interpretar a la corriente como la variación de la carga respecto al tiempo. Teniendo en cuenta la expresión de la corriente en función del tiempo, es posible calcular la carga si se tiene una corriente determinada en una cantidad de tiempo, o bien si se tiene la corriente en función del tiempo. En el análisis de circuitos, la corriente se define con una magnitud y un sentido. Tener una corriente y negativa es equivalente a tener la misma corriente positiva pero en sentido contrario. La corriente puede variar o no respecto al tiempo, la corriente que varía en el tiempo es denominada corriente alterna, y la corriente que es constante se denomina corriente directa. Para generar una corriente y que se transfiera energía en un circuito es necesaria una fuerza electromotriz. Esta fuerza puede ser provista por una batería y el nombre que recibe es tensión, voltaje o diferencia de potencial. Matemáticamente, el voltaje se define como la variación de la energía respecto a la carga, donde el voltaje se expresa en volts, la energía en joules y la carga en coulombs. A partir de esta expresión también puede calcularse la energía dado un voltaje y una carga. Convencionalmente, el voltaje de un elemento en un circuito se denota con los signos más y menos con su magnitud. Donde se puede interpretar el voltaje como una caída de potencial del punto A al punto B, o como un aumento del potencial eléctrico del punto B al punto A. De la misma manera que con la corriente, cuando se tiene un voltaje constante se considera que se está en corriente directa, y cuando el voltaje varía respecto al tiempo se considera que se está en corriente alterna.
El voltaje y la corriente constituyen las señales fundamentales en el análisis de un circuito eléctrico. El voltaje y la corriente por sí solos no siempre son suficientes en el análisis de circuitos, es por esto que la potencia es una magnitud de importancia. La potencia se define como la variación de la energía respecto al tiempo. Es posible manipular esta expresión matemática para obtener que la potencia se puede expresar como el producto del voltaje y la corriente, esta se conoce como potencia instantánea. Los elementos de un circuito pueden absorber o suministrar energía, cuando la potencia es positiva se está absorbiendo energía, y cuando es negativa se está suministrando energía. Es aquí donde los signos del voltaje y la corriente toman importancia. Convencionalmente, cuando una corriente positiva entra por la polaridad positiva de un voltaje positivo se tiene potencia positiva y por tanto está absorbiendo energía. Si bajo las mismas condiciones la corriente entra por la polaridad negativa, se tiene una potencia negativa y, en consecuencia, el elemento está suministrando energía al circuito. Por supuesto, el hecho de que un elemento que absorbe energía tenga potencia negativa es equivalente a un elemento de potencia positiva que suministra energía al circuito. ¿Por qué se hace tanto hincapié al sentido de la corriente, de la tensión y de la potencia? Es necesario tener en cuenta estas magnitudes para cumplir con el principio de conservación de la potencia, el cual dice que la suma algebraica de la potencia de todos los elementos en un circuito debe ser igual a cero. En otras palabras, este principio se asegura de que la energía absorbida es igual a la energía suministrada en un circuito. Un elemento es la unidad constitucional básica de un circuito. Como ya se ha mencionado, los dispositivos interconectados en un circuito reciben el nombre de elementos. Estos pueden clasificarse en dos tipos, elementos pasivos y elementos activos. Básicamente, los elementos pasivos absorben energía y los elementos activos suministran energía. El elemento activo más básico es la fuente. Una fuente puede ser de voltaje o de corriente. Las fuentes de voltaje o de tensión ideales siempre imponen un voltaje en sus terminales, sin importar a que estén conectadas. Una fuente de voltaje real, como una batería, no siempre cumple esto, pero puede considerarse una aproximación a la fuente ideal de tensión. La fuente de corriente, como su nombre indica, es un elemento activo que suministra corriente entre sus dos terminales sin importar a qué otros elementos se conecte. Las fuentes, tanto las de tensión como las de corriente, pueden ser independientes o dependientes. Una fuente independiente no depende de otras magnitudes, mientras que una fuente dependiente depende de otra magnitud, ya sea voltaje o corriente. Teniendo esto en cuenta, se puede deducir que las fuentes dependientes pueden ser de 4 tipos, y sirven principalmente para modelar el funcionamiento de dispositivos como, por ejemplo, transistores.